Clase número 13, Revit Arquitectura. En esta clase vamos a desarrollar lo que es la creación de una viga metálica para el soporte de la cobertura liviana que se está planteando en el proyecto que estamos desarrollando. En este caso vendría a ser este elemento. Este elemento, como se pueden dar cuenta, es una estructura metálica, es una cercha metálica, el cual tiene una forma curva y tiene una forma definida. Para efectos de anteproyecto, nosotros lo que vamos a hacer es modelarlo in situ, ya que para proyectos ya a nivel de detalle alto, tenemos que crear una familia para este elemento, el cual vendría a ser una clase de Revit intermedio, o hasta podría decir de Revit avanzado, ¿no? Si nosotros nos vamos a lo que es el Revit, nosotros podemos crear ese tipo de cerchas metálicas en el apartado de lo que es estructuras. Si vamos a la parte de estructuras, podemos ver acá que tenemos vigas de celosías estructurales. Entonces este comando nos permite crear vigas de celosías, pero vigas celosías de forma rectas o a dos aguas. Si nosotros le damos clic, nos dice que no se han cargado una familia de vigas de celosía. Entonces desea cargar una ahora. Entonces si yo le doy sí, entonces se nos abre el panel de donde se encuentran nuestras familias y nos vamos a lo que es viga de celosías estructurales. Como ustedes se pueden dar cuenta, entonces en esta parte, voy a ampliarlo un poquito más, en esta parte tenemos los tipos de vigas que Revit nos trae por defecto. Nos trae vigas para lo que son tijerales, con 6 paneles, quiere decir, ¿no? 6 paneles. Nos trae son 8 paneles, 10 paneles, 12 paneles. Nos trae vigas de cerchas de manera recta. Estos son de las vigas cerchas también, pero con otro tipo de diseño. Y nos trae, ¿no? Y esta parte de acá también, que son cerchas de manera recta, pero con dos aguas. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que estas vigas no se ajustan a nuestro proyecto que estamos desarrollando. Entonces, como les expliqué hace un momento, para efectos de proyectos a nivel de desarrollo de planos de obra, se tendría que desarrollar una familia paramétrica, el cual tenga sus valores y sus parámetros definidos para poder utilizarlo como una familia. Pero en este caso lo que vamos a hacer, vamos a modelar una celosía o un armazón estructural para poder darle la forma que nos está planteando el proyecto. Entonces, dicho esto, entonces como vemos que ninguna de estas cerchas se ajusta a nuestro proyecto, lo vamos a cerrar y vamos a definir dónde se encuentra nuestra estructura metálica. Entonces nos vamos al plano de azotea y nos podemos dar cuenta que nuestra estructura metálica se ubica en el eje 5 hasta el eje 7 y en el eje D y C. ¿Correcto? Entonces nosotros nos vamos a la vista 3D y comenzamos a seleccionar las columnas las cuales me van a soportar dicha estructura. Ya saben, presionando el comando control podemos seleccionar los elementos del cual vamos a soportar. Ya. Entonces, una vez seleccionado, decimos que este elemento estructural ya no va a subir sino hacia la azotea, sino va a subir hacia el nivel de techo terminado, que vendría a ser a 250, y nos fijamos en el plano de AutoCAD que
a mi parecer está desproporcionado lo que es la parte de lo que está la estructura metálica, ¿no? Pero bueno, vamos a medirlo desde esta parte, sería, ¿no? Desde su nivel base está a 1,38 m. A 1,38 m sobre el nivel de piso es estructura metálica, y tiene en la parte superior tiene una altura de 1,13 m. Entonces más o menos estamos hablando de 2,51 m en esta parte, lo que tiene nuestra altura. Entonces nosotros lo vamos a dar a 1,40 m y 1,10 m de altura de este elemento. Entonces nos vamos a nuestro plano, nos vamos a una vista sur y acotamos que tiene 2,50 m esta parte de acá, la altura que vamos a desarrollarlo, pero nos dicen que las columnas van a tener solo 1,40 m de altura. Entonces va a tener un desfase superior de menos 1,10. Entonces, una vez colocado o puesto las columnas, vamos a ajustar lo que son los muros, ya que se están solapando y va a generar problemas en el momento del renderizado. Nos vamos a al plano de azotea y utilizando el comando SL, que es de cortar o dividir, o en la pestaña modificar el comando dividir. Entonces dividimos el elemento y lo ajustamos a nuestras necesidades del que está el proyecto. Entonces de misma manera acá en este elemento podemos darle clic en el punto azul y decirle que no me permita la unión en esa parte, y ajusto lo que son ajusto las paredes. Luego también nuevamente ajusto esta pared, muy bien. Una vez hecho estas modificaciones, ¿cómo se crea un armazón estructural modelado en sitio? Tenemos que tener en cuenta dos elementos: cuál va a ser nuestro plano de trabajo y cuál va a ser nuestra familia que vamos a crear. Entonces nosotros yéndonos a lo que es nuestros ejes, nos podemos dar cuenta que las vigas estructurales se están ubicando en el eje D y en el eje C, que van desde el eje 5 hasta el eje 7. Entonces nosotros tenemos que abrir una vista en el cual nos pueda ver, podamos visualizar la celosía estructural de manera de un perfil, el cual podemos extruirlo. Entonces nosotros vamos a ubicarnos, o vamos a abrir la vista norte, sur, este, para poder visualizar nuestro perfil de la estructura, el cual lo vamos a dibujar. Entonces abrimos la vista lo ajustamos, estamos trabajando a escala 1:50, y lo ponemos en colores coherentes. Entonces acá tenemos nuestra vista como ustedes ya saben, vamos a ajustar los niveles, vamos a alinearlos, lo alineamos, tenemos nuestros niveles.
Muy bien. Entonces, ya hicimos el primer paso, que es ubicar la vista, el cual nosotros vamos a visualizar el perfil del armazón estructural, en este caso de una celosía. Luego nos vamos al apartado de arquitectura y vamos a modelar un componente y vamos a modelar en situ. ¿Qué es lo que vamos a modelar? Lo que vamos a modelar es un armazón estructural. Entonces nosotros escogemos lo que es la categoría de armazón estructural y agarramos y le damos en lo que es aceptar. Le ponemos que es un armazón estructural 1, le damos a aceptar. Entonces, como ustedes pueden ver, cambió la interfaz de Revit y se nos abrió en el modo de edición, se podría decir en una edición de un componente o de una familia o de un modelado en sitio. Entonces, para nosotros poder modelar una estructura, como ya le dije, tenemos que tener dos componentes. Uno es abrir una vista en el cual nosotros podemos visualizar el elemento, y tenemos que definir un plano de trabajo. Entonces, nosotros al definir el plano de trabajo nos dice el Revit cuál es el plano de trabajo con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, nosotros vamos a trabajar, nos dimos cuenta que estamos trabajando en el plano de trabajo del eje D. El eje D es el cual me contiene lo que es la estructura metálica. Entonces yo le doy que mi plano de trabajo va a ser el eje D y le doy a aceptar. Entonces, una vez definido el plano de trabajo, lo que nos queda es definir de qué manera vamos a desarrollar dicho elemento. Acá tenemos varias categorías, el cual nos sirve para poder crear los elementos, dependiendo de qué elemento vamos a crear. En este caso voy a crearlo por extrusión. Y voy a dibujar el perfil de la estructura metálica para poder desarrollar dicho elemento. Entonces me fijo de lo que es este elemento y vamos a ver cuál es la altura. Es 43 centímetros. Entonces tenemos acá, vamos a trabajar con medidas exactas, que es 1,10 m y con 45 centímetros de altura. Entonces volvemos a lo que es nuestro elemento y vamos a comenzar a dibujar el elemento arquitectónico o el elemento estructural, que tiene de acá punto 45 y por esta parte tenemos 1,10 m. Ahora vamos a dibujar un arco a este elemento, y vamos a dibujar la forma de lo que son estos elementos. Vamos a definir los elementos que están definiendo acá. Tenemos lo que son elementos estructurales de forma vertical de 5 centímetros, ubicados cada 90 centímetros, 91 centímetros, 90, 88, 88, 88 y 91, ¿no? Entonces nosotros tenemos en esta parte 91, 88, 88, 88 y 91. Entonces tenemos que medir también lo que es nuestro perfil, es de 5, tanto nuestra vida superior como nuestra vida inferior son de 5 centímetros. Entonces vamos a darle en esta parte que tenemos de punto 0,5. entonces dibujamos todo el contorno del elemento.
Ahora nos dice que está a 91, luego a 5 centímetros y a 8. Entonces 91 más 5 es .91, luego es .05, ahora es .88, .05. Ahora este elemento vamos a copiarlo de este punto a este punto. Vamos a seleccionar múltiple y copiamos. Los elementos que nos alberga este. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustarlo con el comando extender o recortar. Vamos acortando todos estos elementos. Muy bien, vamos a ir ajustando de manera rápida también estos elementos. Y ahora lo que nos tocaría es hacer nuestras crucetas que tienen un espesor debería ser de 1 pulgada, ¿no? Vamos a ver las propiedades de la cota y vamos a decir que tengo una precisión de 3, ¿no? Entonces sería de .025, 1 pulgada. Entonces vamos al plano de Revit y vamos a comenzar a hacer nuestras crucetas. Primero vamos a dibujar nuestras crucetas, luego vamos a hacerle el desfase o el offset para cada uno de esos elementos. Entonces, comenzamos a dibujar cada una de ellas. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Como ya les dije, porque solamente estamos desarrollando un proyecto a nivel de anteproyecto, porque si no se tendría que crear una familia de armazón estructural, la cual se ve con mayor profundidad en el tema de Revit estructural, ya que nosotros tenemos que crear la familia sabiendo algunas especificaciones, el cual el ingeniero civil o el ingeniero estructural nos brinde dicha información según el cálculo que ellos realicen para poder desarrollar dicho elemento. Muy bien, entonces una vez terminado de poner nuestras crucetas, vamos a darle un desfase de .0125, ya que vamos a dar a ambos extremos, le vamos a dar a ambos lados, le vamos a dar el offset, ya que por temas de construcción la ubicación de las crucetas viene a ser de manera en la parte media, para que tenga un mejor soporte, ¿no? Para lo que es en el tema estructural. Eso ya cuando estén en obra o estén en residencia van a poder dar cuenta si tienen si están trabajando en un proyecto donde trabajan con estructuras metálicas. Entonces, una vez hecho esto, eliminamos las líneas del medio y vamos a comenzar a editar lo que son nuestras líneas para poder generar un dibujo con los bordes cerrados. Todos los bordes tienen que ser cerrados para que Revit pueda reconocer todo el elemento y pueda extruirlo, el elemento, de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Entonces nosotros
vamos a ir corrigiendo esto de acá con el comando trim. Vamos a ir dibujando el elemento. Entonces si acá nosotros lo hacemos el comando trim, se nos va a desaparecer toda esta línea de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir los elementos, ¿no? Con el comando SL también yo comienzo a dividir el elemento para no poder tener que estar dibujando nuevamente en repetidas ocasiones dicho elemento. Entonces de la misma manera vamos a hacer en la parte superior ya de una vez. Si no, estaríamos dibujando cada vez estaríamos dibujando la línea, porque con el comando trim solamente se nos queda la línea que estamos seleccionando. Entonces ahora sí, nuevamente con el comando trim comienzo a dibujar cada uno de nuestros elementos. Es un tanto trabajoso esta parte, pero es necesario para poder tener un mejor modelado y una mejor vista de los elementos, tanto en planta, en corte o en elevación, ya que nosotros, al estar desarrollando este elemento, estamos desarrollando un modelado en 3D. Eso quiere decir que se nos va a ver en cualquiera de las vistas que nosotros generemos, o en cualquier tipo de corte o elevación que nosotros queramos desarrollar o que queramos presentar a nuestro cliente, o en todo caso, ¿no?, si es que nosotros como arquitectos agarramos y le damos un uso arquitectónico de mayor relevancia, o le generamos que tenga mayor jerarquía este elemento estructural, y nos sirva como elemento de diseño arquitectónico de nuestro proyecto. Ya va a depender de la ingenuidad de cada uno de ustedes para que puedan desarrollarlo, ¿no?, el proyecto de esa manera. Entonces vamos desarrollando el proyecto. Seguimos haciendo esto de acá. Ahora nos tocaría lo que es esta parte de acá, la parte central, ¿no? Tendríamos que dividir los elementos con esto. Tendríamos que dividir las 4 partes para poder trabajar el modelado. Vamos dividiendo, ¿no? Esto se nos haría más fácil, como les dije, más fácil en el sentido de que si nosotros creamos una familia de armazón estructural de viga de celosía, la creación de la familia nos tomaría tiempo, pero ya tendríamos una familia paramétrica en el cual podríamos ajustarlo a lo que nosotros necesitemos, ¿no? Muy bien.
Entonces ya este es el último paso, el cual vamos a desarrollarlo. Y seguimos con esto. Ahí está, este es el último. Y tenemos todo nuestro dibujo de nuestra viga, ¿no? De nuestra viga estructural, metálica, de cercha metálica. Y ahora decimos, ¿no? ¿Cuál es el inicio de la instrucción? El plano de trabajo es el eje D. Sería, como el eje D está al extremo, o está al límite del terreno del proyecto, entonces nosotros le damos 0, así por decir, para ir probando. Y el ancho de este elemento, probablemente lo que se va a extruir va a ser hacia adentro. Vamos a ponerle ahorita, bien puede ser positivo o bien puede ser negativo. Vamos a probarlo ahorita con positivo. Vamos a decir que tiene 5 centímetros de profundidad este elemento. Y lo que vamos a hacer es, vamos a darle a finalizar el modelo, ¿no? Entonces nosotros tenemos este modelo. Acá el material que vamos a trabajarlo, vamos a cambiarlo a esto. Vamos a decirle que sea de acero inoxidable o acero cromado. Vamos a poner que es de acero inoxidable, ¿no? Tenemos este elemento y vamos a decirle que nos finalice el modelo. Entonces nosotros tenemos el modelo ya creado en esta parte y vamos a verlo en una vista 3D. Entonces nos podemos dar cuenta en la vista, ahí está, ¿ve? Se nos creó por este lado. Entonces eso es solamente agarramos el modelo, editar en situ, editar, acá tenemos, ¿no? Inicio de instrucción 00, y entonces decimos que no queremos que sea positivo, sino que sea negativo nuestra instrucción. Lo ponemos y se nos volteó la instrucción, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ser un poco más precisos, podemos decir que el inicio de instrucción, dependiendo a lo que es el eje al eje D, podemos decirlo que esté a menos 0.10 centímetros. Entonces, de esta manera estamos viendo que nuestra viga se está ubicando en la parte céntrica de nuestra columna, ya que nuestra columna tiene 25 centímetros de ancho, y estamos creando, no, esta creo que tiene 15 centímetros de ancho, este de acá. Entonces estamos creando la parte céntrica, esta parte de lo que es la viga, ¿no? Entonces, una vez hecho la viga, agarramos, lo finalizamos ahora sí, y nos vamos a un plano, nos vamos a la azotea, o en este caso nos tendríamos que ir al nivel de techo terminado, ¿no? Vamos a ponerle acá colores coherentes, y lo que el rango de nivel base es esto, ya. Entonces vamos a lo que es este elemento, y seleccionamos este elemento, nos vamos acá
y vamos a decirlo que nos lo copie desde el punto medio de este elemento hasta el punto medio de este elemento. No, claro, ¿no? Entonces, cuando son elementos modelados en sitio, hay que tener en cuenta que al momento de hacer una copia de este elemento, Revit lo que va a hacer, tenemos este elemento, ¿no? Le decimos que queremos copiar y se nos va a activar esta casilla que dice restringir. Entonces, cuando la casilla nos dice a nosotros que restringir, se quiere decir que no nos va a permitir mover el elemento en el eje, por ninguno de los ejes, ¿no? A no ser en su mismo eje, o sea, en el eje Y se podría mover. Nosotros desactivamos esta casilla y podemos ahora sí copiar este elemento, ¿no? Vieron cómo se copia ahora sí. Antes no se copió porque teníamos activada la casilla restringir de ese elemento. Entonces, una vez copiado el elemento, ya tenemos nuestro armazón estructural definido y nos faltaría colocar lo que son o lo que vendría a ser nuestra cubierta, ¿no? Ahora, ¿cómo desarrollamos este tipo de cubierta? También nosotros, para poder generar este tipo de cubiertas curvas, tenemos que, no solamente es porque sea una cubierta curva, ya que la cubierta curva se puede crear de diferentes maneras. Acá el detalle en esta estructura o en esta cubierta es que es una cubierta translúcida, ¿no? Como nosotros conocemos acá en Perú, es una cubierta de policarbonato, el cual es un elemento translúcido, el cual permite el paso de la luz y tiene un espesor un espesor delgado. Entonces, para crear una cubierta de que tenga esta forma, lo que tenemos que crear es una cubierta pero basada en una masa. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir al apartado masa y emplazamiento y crear una masa en situ. Creamos una masa en situ, podemos darle el nombre de cubierta liviana, le damos a aceptar y nos ubicamos en el plano de trabajo. Nos va a decir que tenemos que definir el plano de trabajo. ¿Qué plano de trabajo vamos a trabajar? Vamos a trabajar el plano de trabajo en el eje D. Le damos a aceptar y vamos a dibujar la línea de modelo. Hay que tener en cuenta este de acá, que tenemos que uno que es dibujar en cara, o sea que quiere decir que vamos a dibujar sobre superficies existentes o que vamos a dibujarlo en el plano de trabajo. Lo más recomendable es dibujarlo en el plano de trabajo, ya que estamos definiendo dicho plano para nuestros elementos o nuestras líneas de modelo que van a servir como referencias para poder crear nuestra masa. Entonces le damos acá en lo que es dibujar en plano de trabajo y dibujamos nuestra línea. Entonces, al dibujar nuestra línea, creamos nuestra primera línea. Ahora, para hacer una masa, bueno, también este es un capítulo muy aparte, porque con masa se puede hacer una infinidad de cosas, pero ahorita vamos a hacer una masa básica, como se podría llamar, ¿no? Luego tenemos que dibujar otra línea de referencia, en el cual esas dos líneas, a nosotros dar finalizar masa, tenemos que esas dos líneas se van a tener que formar, o van a tener que formar un plano, una masa, un volumen, dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando. Ahora, ¿cuál va a ser el otro plano de trabajo que nosotros vamos a trabajar? Entonces vamos a definir otro plano de trabajo que vendría a ser el eje C, y vamos a definir también dibujar en plano de trabajo, y vamos a dibujar nuevamente tomando como referencia este perfil que nosotros tenemos en la vista y ya dibujamos. Ahora nos vamos a la vista 3D y vamos a seleccionar
ambas líneas, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta que acá está seleccionando una línea y con el comando control vamos a seleccionar esa segunda línea. Entonces nosotros hemos creado estas dos líneas, uno primero en el eje D y la otra en el eje C. Entonces una vez seleccionados las dos líneas, es muy importante seleccionar ambas líneas porque Revit va a reconocer que estas dos líneas de referencia son las cuales van a generar el plano de trabajo. Vamos a crear lo que es la masa, vamos a darle crear forma y como ustedes pueden ver se nos creó una masa, ¿no? Se nos creó una masa el cual nosotros después podremos definirlo qué vendría a ser. Entonces le damos finalizar masa y ya tenemos lo que es nuestra masa. Ahora, para nosotros poder darle, esto es solamente una masa, porque ya que si nosotros trabajamos en lo que es para un modelado, para hacer nuestros planos, esta masa no se va a reconocer en nuestros planos arquitectónicos, ya que las masas solamente sirven como formas, el cual nos van a ayudar a crear elementos complejos, llámense muros, llámense cubiertas, llámense estructuras o paneles de muros, cortinas de forma irregulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que entender muy bien que la masa no se refleja en los planos arquitectónicos, solamente nos sirven como elementos el cual nos van a definir la forma que queremos diseñar o hacer dicho elemento arquitectónico. En este caso estamos haciendo una cubierta. Entonces una vez creado la masa, entonces nosotros nos vamos a masa y emplazamiento y acá tenemos estos cuatro iconos, ¿no? Justamente acá dice, ¿no? Modelado por cara. Entonces si nosotros creamos una masa, entonces nosotros le decimos, si hemos creado una masa de forma así como lo muestra el Revit, entonces nosotros podemos crear ese muro cortina de acuerdo a esa masa, porque es imposible crear ese tipo de muro cortinas de la forma tradicional, yendo a arquitectura, muro o panel de muro cortina, ¿no? Entonces es imposible crear de esa manera, pero creando con masas, entonces nosotros creamos una masa y le damos clic y Revit nos crea esa masa de muro cortina. Ahora de la misma manera es en lo que es en la cubierta. En la cubierta también nosotros creamos una forma y le decimos qué tipo de forma va a ser esa cubierta. Entonces nosotros en este caso vamos a hacer una cubierta y lo que vamos a generar ahorita es qué tipo de cubierta nosotros vamos a necesitar. Por lo general vamos a utilizar lo que es el genérico, llámese de cualquiera, ¿no? Porque después lo vamos a editar, vamos a poner un genérico de 125 y tenemos que seleccionar, en primer lugar tenemos que seleccionar la masa. Una vez seleccionado la masa, tenemos que darle en crear cubierta. Le damos en crear cubierta y se nos crea una cubierta de manera sólida, ¿no? Como ustedes pueden ver, era una cubierta de 125 milímetros, es decir, de 12.5 centímetros, pero nosotros si nos vamos al mercado peruano, en este caso, ¿no? Una empresa limeña que existe en Perú, nos dice que los policarbonatos, en este caso el poliarc, de la plancha alveolar o el polibambú, el que lo llaman, tiene de un espesor es de 6 milímetros. De la mayoría su espesor es de 6 milímetros, ¿no? Entonces nosotros teniendo como referencia esos elementos, vamos a crearlo de 6 milímetros ese elemento. Entonces le damos a lo que es, vamos nuevamente al modelado, vamos a editar tipo, lo duplicamos y lo creamos como cobertura policarbonato. Le damos a aceptar, vamos a editar, vamos a decirle que es de 6 milímetros, entonces quiere decir es de .006, ¿no? 6 milímetros y vamos a darle un material, vamos a crear un nuevo material para ese elemento, cambiamos el nombre,
este es policarbonato. En este caso no podemos describir, ayudándonos a esto, no podemos decirle que es una plancha alveolar azul de 6 milímetros de 2,95, ¿no? A ver, entremos a ver las características de este elemento, ¿no? Es una plancha alveolar de policarbonato azul de 6 milímetros de 2,95 por 1,05 metros de poliarc, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner en la descripción, vamos a poner que es una plancha alveolar de 6 milímetros vamos a ponerle de plancha alveolar de 2,95 por 1,05, 2,95. Este es el policarbonato. Plancha alveolar de 2,95 por 1,05 metros de espesor, igual a 6 milímetros, ¿no? En gráfico vamos a usar el aspecto renderizado, y en el aspecto vamos a utilizar en el aspecto, como es translúcido, vamos a utilizar lo que es un cristal, un claro azul, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Vamos a darle a aplicar, vamos a darle a aceptar, vamos a darle a aceptar, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, ya se nos creó la cubierta, pero ahorita se está solapando con lo que es la estructura metálica. ¿Por qué? Porque toda cubierta se crea de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora en este momento es agarrar y tenemos que hacerle un desfase de 0,006, ya que esa es la medida de lo que se está solapando, ¿no? Entonces una vez hecho esto de acá, tenemos esta forma, ¿no? Entonces de esa manera nosotros hemos creado lo que es nuestra estructura metálica con lo que es nuestra cobertura de translúcida como más en sitio, ¿no? Ahora si nosotros queremos también esto de acá, podemos agrandarlo un poco más para que nos cubra un poco más de lo que es la luz, y este muro podemos decirlo que nos suba hasta 2,10 metros, no, este es 1,40, estoy equivocado, 1,40. Este muro también que me suba hasta 1,40, y si es necesario en esta parte vamos a crear un muro que nos suba hasta 1,40, ¿no? Nos vamos al plano de azotea, WT, para poder trabajar en ambos, y acá vamos a crear, en esta parte vamos a crear un muro que no sea conectado, que tenga una altura de 1,40 y que me vaya desde en el eje. Vamos a trabajar en el eje del muro, desde este punto hasta este punto. Luego también vamos a trabajar acá, porque según el plano del AutoCAD, viendo el corte, este corte BBOCC, acá hay una puerta, ¿no?
una puerta, y vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo esto de acá, este muro, y este muro vamos a decir que tenga la altura de 2.5 metros. Esto nos está llegando hasta la parte superior del elemento, ¿no? Entonces tenemos este muro, y vamos a poner la puerta. En este caso vamos a poner una puerta 1 de 90, que se nos abra hacia la parte de afuera. Y creamos nuestra puerta, ¿no? Entonces de esta manera estamos creando lo que es la cubierta, estamos terminando lo que es la parte de la azotea,